Y dice el versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira. Y viene una pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? Miren lo interesante, estamos viviendo en lo último de la historia de este mundo. El tiempo del fin se inició hace muchos años atrás. Va a venir el Señor y hay una pregunta, para ese día, ¿quién podrá estar en pie? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el que estaré de pie? ¿Cómo puedo yo saber eso? Y hay algo interesante y quiero llevarlos al libro de Ezequiel. Y voy a invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Ezequiel capítulo 14. El profeta Ezequiel nos da una respuesta interesante que es bueno que nosotros la analicemos bien en esta tarde. Ezequiel capítulo 14. Y también vamos a leer a partir del versículo 12. Dice de la siguiente manera, recibí palabra de Jehová que dijo, hijo de Adán, si un país pecara contra mí rebelándose pérfidamente, y yo extendiera mi mano sobre él, si yo le quebrantara el sustento del pan, le enviare hambre, talare hombres y bestias, y estuviesen en medio de él estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia solo librarían su vida, dice el Señor Jehová. ¿Quiénes se van a salvar, hermanos? ¿Quiénes van a estar de pie para la venida del Señor Jesús, según el profeta Ezequiel? Solo tres varones, Noé, Daniel y Job. La pregunta es, ¿y nosotros? Y sigue diciendo, versículo 15, y si yo enviare malas bestias a ese país, y quedare sin gente, desolado, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de él, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos librarían, ellos solo serían libres, y el país quedaría desolado. Así que Ezequiel nos está diciendo a nosotros que los únicos que se salvarían serían Noé, Daniel y Job. Pero Apocalipsis me dice a mí que el número de los redimidos no se podía contar. Así que la palabra de Dios quiere darnos un mensaje a través del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel lo que quiere decirnos es que los únicos que van a estar en pie para la venida del Señor Jesús tienen que tener tres características. La primera nos la da Noé, la segunda Daniel y la tercera Moisés. O las tres características de los que menciona aquí el profeta Ezequiel. Analicemos esas características porque es importante conocerlas. ¿Qué me enseña a mí el primero que menciona el profeta Ezequiel? Noé. Y para poder estudiar a Noé, pues vamos a buscarlo en la Biblia. Y yo quiero invitarles a buscar el libro del Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Y mire lo que nos dice. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso la destruiré con la tierra. Hay algo interesante que la Biblia nos menciona acerca de Noé. En primer lugar, dice la Biblia que la tierra estaba corrompida y que todo designio de los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal, dice el versículo 5. Pero el versículo 9, encontramos algo interesante con respecto a Noé. Y dice la Biblia que Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Analicemos algo interesante. ¿Cómo se encontraba la tierra? Estaba corrompida. Todos los pensamientos, los designios de los pensamientos eran de continuo solamente al mal. Solo pensaban lo malo. La tierra se corrompió de tal manera que el pecado llegó hasta que Dios dijo, le pesó haber hecho al hombre por su pecado. La tierra estaba, hermanos, para ser destruida y Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio. No merecen más.
Pero en medio de esa generación corrompida, en medio de esa generación con tantos problemas, había un varón que se mantuvo justo y que caminó con Dios, Noé. Así que Noé es un ejemplo para nosotros, hermanos, y a la vez no tenemos la excusa ante Dios para decirle, Señor, es que donde yo vivo hay mucha maldad. Porque Dios nos va a decir, Noé vivió en un mundo peor y sin embargo se mantuvo ¿qué? Fiel, justo ante los ojos de Dios. Así que yo puedo vivir aferrado de Dios y bien con Dios, no importa cómo se encuentre el mundo. En segundo lugar, Dios le dijo a Noé, vas a construir un arca. Y vas a predicar que todo el que quiera arrepentirse y entrar al arca va a ser salvo. 120 años les dio de gracia. Y cuando usted empieza a leer ese capítulo 6 del libro del Génesis, va a encontrar que Dios le dice a Noé cómo debe de hacer el arca. Todos los preparativos que debe realizar. Pero no va a encontrar un texto allí en ese capítulo donde Dios le diga a Noé, Noé, en tal parte vas a encontrar una mina de oro para que pagues la construcción del arca, para que pagues todo lo que necesitas hacer. Noé, vas a tener tanto dinero para hacer esto. Nada de eso. Noé invirtió en el arca todo lo que él tenía. Además de eso, usted no va a encontrar en ese capítulo un versículo que diga que Noé se puso a cuestionar a Dios y le dijo a Dios, Señor, pero espérese un momentico, ¿qué es un diluvio? Explíqueme eso porque yo voy a empezar a predicar de un diluvio y yo no sé eso qué es. Además, ¿qué es una inundación? Yo nunca he visto eso. Señor, explíqueme eso porque yo no entiendo. No encontramos un versículo de esos. El último versículo del capítulo dice, e hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es fe. Pero esa fe lo hizo ¿qué? Obrar. No se quedó quieto, no le dijo, sí Señor, está bien, yo creo que tú vas a hacer esto. Y se quedó ahí esperando. No, Noé se fue a trabajar, se fue, hizo el arca, se fue a predicar, invirtió en el arca todo lo que tenía. Noé respondió a su fe. Esa fe lo hizo obrar. Ahora hay algo interesante con respecto a la fe. La fe de los hebreos, hermanos, es muy diferente a los griegos que del tiempo, especialmente cuando vivió el Señor Jesús. La fe del hebreo era de la siguiente manera: si Dios dijo, así va a ser. No se ponían a cuestionar nada, ni se ponían a preguntarse, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Nada de eso. Si Dios dijo, se va a cumplir. Y por eso encontramos, especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando Dios le hablaba a los profetas, que cuando Dios le hablaba a su pueblo, el pueblo obedecía. No se ponían a cuestionar. La fe del hebreo era así. Si Dios dijo, así va a ser. Pero llegaron los griegos, hermanos. Y los griegos cambiaron todo. Porque los griegos empezaron a cuestionar. Y el griego empezó primero a hacer experimentos. Y si esos experimentos funcionaban, los convertían en ley. Y cuando se volvía una ley, entonces creían. Pero tenían que pasar por un proceso demasiado grande para poder creer. De lo contrario, no creían. Lamentablemente ese concepto griego es el que ha azotado al mundo desde hace muchos años atrás. Por eso es que muchas personas dicen, yo no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque yo no lo he visto. Yo no creo en Dios porque Él no me ha ayudado en esto. Y hoy en día en el mundo religioso, muchas personas quieren ver milagros para poder creer en Dios. Y si no ven el milagro en su iglesia, no aceptan a Dios. Y si Dios no realiza este milagro en mi vida, yo no lo voy a aceptar. Cuestionamos a Dios. Cuando el hebreo, si Dios dijo, así debe ser. Así que Noé, hermanos, me enseña a mí que para los días finales, para estar de pie ante la venida del Señor Jesús, yo debo de tener fe. Pero una fe que me lleve ¿a qué? Me lleve a obrar. Una fe que me lleve a creer plenamente en Dios.
El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7, dice el apóstol, en el capítulo 11 de Hebreos 7, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención esa palabra que dice la Biblia, por su fe condenó al mundo. ¿Por qué? Hermanos, porque los que no quisieron creer en lo que Noé había creído, se condenaron. Murieron en el diluvio. Noé creyó y así fue. Los que quisieron ver para creer, fue demasiado tarde. Cuando vieron, ya no había nada que hacer. Murieron en el diluvio. Así que el primer mensaje que Ezequiel me quiere dar a mí para estar de pie para la venida del Señor Jesús es tener una fe como la que tuvo Noé. A pesar del mundo de maldad en que vivía, Noé se mantuvo fiel y tuvo una fe inquebrantable que lo llevó, hermanos, a construir esa arca, a predicar y a pregonar ese mensaje por todos esos años que Dios les dio de gracia para que se arrepintieran. En Obreros Evangélicos, en la página 276, dice la hermana Juárez, el que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias pueden ser adversas, pero en las horas más sombrías es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aquellos que con fe aman y sirven a Dios serán renovadas día tras día. Así que, hermanos, para este tiempo, final de la historia de este mundo, necesitamos fe. Y el que tiene fe y el que ama a Dios y sirve a Dios, la fuerza de aquellos que con fe aman y sirven, Dios la renovará día tras día, dice la sierva de Dios. También Servicio Cristiano en la página 290 dice, hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Hay en la fe genuina un bienestar. Hermanos, que ningún problema, ninguna situación que se presente la van a debilitar. Así que el primer mensaje que nos da el profeta Ezequiel al mencionar a Noé es que si usted y yo queremos estar de pie para la venida del Señor Jesús, debemos de tener una fe como la que tuvo Noé. Que sin saber qué iba a pasar, se sostuvo firme. Que a pesar de que el mensaje que tenía que pregonar no lo había visto, se mantuvo firme y lo hizo sin cuestionar. Creyó en Dios y estaba seguro de lo que había creído. El segundo mensaje que nos da la Biblia, el profeta Ezequiel, es el segundo personaje, Daniel. ¿Qué me enseña a mí Daniel? ¿Cuál es el mensaje de Daniel? Vayamos al libro de Daniel, porque es ahí donde nosotros encontramos ese mensaje grande que nos da Daniel. Cuando nosotros nos introducimos al libro de Daniel, vamos a encontrar una característica en Daniel y sus amigos. Cuando ellos fueron llevados al rey Nabucodonosor, ¿qué propósito tuvieron ellos en su corazón? No contaminarse con las comidas del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos fueron fieles ¿a qué? A sus principios. Fueron fieles a sus leyes. Ellos venían y les habían enseñado a sus padres y venían de un lugar donde les habían enseñado normas, leyes, principios y se mantuvieron firmes a pesar de la muerte, a pesar de las amenazas que hubiera en contra de ellos. Pero me impacta, hermanos, especialmente el capítulo 6 del libro de Daniel. Y miren lo que nos menciona allí la palabra de Dios en este capítulo 6. Dice, a partir del versículo 1 en adelante, a Darío le pareció bien nombrar 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el reino recibiese daño.
Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. ¿Cómo era el testimonio de Daniel, hermanos? Mire el rey cómo se sentía feliz con él. Lo quería colocar por encima de los otros presidentes. Ahora, ¿cómo cree que se sintieron los otros? La envidia que ellos sintieron inmediatamente los hizo sentir muy mal. Y cuando ellos se dieron cuenta de que iban a colocar a Daniel por encima de ellos, inmediatamente empezaron a investigar a Daniel. Lo que sucede hoy en muchos lugares, hermanos, a veces nombran a alguien para un cargo, ya sea político o en alguna empresa. Inmediatamente aquellos que están allí como envidiosos de ese cargo empiezan a sacarle, hay un dicho en mi tierra que los trapitos al sol. Y empiezan a tratar de hacerle ver que no, él en el pasado, él se vendió, en el pasado él hizo esto, empiezan a tratar de echarlo por tierra con el fin de que no surja. Y eso hicieron con Daniel. Pero el versículo 4 dice, entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta había en él. ¿Cómo era el testimonio de Daniel, hermanos? Intachable. Hermanos, qué bueno poder nosotros también tener esa seguridad en nuestra iglesia y que cuando nos preguntan por nuestros hermanos para pedirnos una referencia podamos decir, vea, es 1A. Eso es oro. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos piden referencias? Y a veces como que lo pensamos más de una vez. Nos da miedo, nos da temor. Y no, yo más bien prefiero quedarme callado porque de pronto me hacen quedar mal. Y a veces hemos escuchado en muchos lugares de personas que nos han dicho, mire, yo no voy a esa iglesia, porque si en esa iglesia son como fulano de tal, yo no quiero saber nada de los que van allá, por el mal testimonio de algunos. Y ustedes saben que las cosas malas como que suenan más, como que los malos hacen más bulla y alborotan más. Lamentablemente eso pasa. Daniel, hermanos, era intachable. ¿Qué me está queriendo decir el profeta Ezequiel al colocarme a Daniel allí? Que el que quiere estar de pie para la venida del Señor Jesús, ¿cómo debe ser su testimonio? Intachable. Un cristiano bien, 100%. Que nadie tenga que decir nada. Un cristiano que como Pablo, cuando vea que alguien lo está maltratando, se pare firme y le diga, mire, que nadie me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero ellos no se quedaron allí, hermanos. Miren lo que sigue diciendo la Biblia, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la procuramos, ¿en dónde, hermanos? En la ley de Dios. ¿En dónde estaba el secreto del buen testimonio de Daniel, hermanos? En su fidelidad, ¿a quién? A Dios y a su ley. Y si usted se pone a analizarlo bien, hermano, se va a dar cuenta que uno de los consejos que Dios más daba a sus hijos en el Antiguo Testamento era ser fieles a la ley de Dios. Y siempre el consejo era, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente ahí, firme, fiel. Y siempre él aconsejaba al pueblo de Dios que los mandamientos de Dios siempre estén allí al frente, no te apartes. Tanto era su interés de Dios por sus mandamientos a nosotros, que nos los dio en tabla de piedra, hermanos, como quien dice, por escrito, para que no se nos olvidara. Y el secreto de Daniel en su fidelidad estaba en la ley de Dios. Y eso, hermanos, lo demuestra cuando sus enemigos dicen, la única manera de hacer caer a Daniel es tentándolo ¿en dónde? En su ley. Trabajé en el llano, allí en Colombia un tiempo, y había un hermano en la iglesia
que siempre nos preocupaba. Él mantenía muy atento en la iglesia, si un bombillo no prendía o un ventilador estaba mal, él iba y lo arreglaba. Y no había necesidad de decirle, porque él estaba pendiente de todo eso. Y nos alegraba mucho este hermano allí, porque estaba muy atento con las cosas de la iglesia. Pero una vez nos sorprendió unos amigos de ellos. Entre ellos apostaban quién lo hacía trabajar el sábado. Y eso era lo triste. Amigos de él allí que le daban trabajo, porque él tenía un camión grande y él transportaba muchas cosas hacia el campo. Y ellos le ofrecían buen dinero para hacerlo trabajar el sábado. Y ese era el gran problema que teníamos con él. Porque a veces la tentación al dinero, y los amigos le pagaban mucho más, pero era ellos apostando. Y entre ellos, apuesto que yo lo hago trabajar este sábado. Y hermanos, esa era la lucha del hermano. Lamentablemente, ¿cómo podíamos nosotros hablarle a esos personajes que lo tentaban, hablarles de un cristianismo y de una fidelidad a Dios, cuando ellos estaban aprovechando de él para echar por tierra esos principios que la Biblia nos da? Eso quisieron hacer con Daniel y le colocaron la tentación. Nadie puede orar a su Dios sino por orden del rey. Y el que lo haga va al foso de los leones. Y le pusieron un decreto de muerte. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? ¿Le dio miedo? ¿Sintió temor? No, hermanos, como era su costumbre. El versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara altas, abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. ¿Tembló Daniel frente a las amenazas? No. ¿Fue infiel a la ley de Dios? No. Se mantuvo firme en la ley de Dios. ¿Qué me enseña Daniel, hermanos, que yo debo de tener para este tiempo? Fidelidad a la ley de Dios. Fidelidad a la ley de Dios. Hermanos, cuando yo soy fiel a la ley de Dios, no solo tengo una buena relación con Dios, sino que mi testimonio va a ser el mejor, porque son principios que Dios ha dejado para nuestro buen testimonio. Y Daniel lo practicaba, y el profeta Ezequiel dice que para este tiempo final debemos de tener esa característica para estar en pie cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Y en el libro Servicio Cristiano, en la página 293, dice la sierva de Dios: el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecibles las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del saber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es de Jehová? Hermanos, en este tiempo necesitamos hombres de esa talla, hombres y mujeres de esa calidad, fieles a la ley de Dios. La tercera característica que el profeta Ezequiel nos da, la encontramos en Job. ¿Qué me enseña a mí Job que debo tener para este tiempo? Vamos al libro de Job. Y allí en el capítulo 1, hermanos, encontramos esta maravillosa historia de Job. Job capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Y mire lo que dice la Biblia: era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? De un ricachón, de un hombre muy rico. Pero a pesar del dinero, de las propiedades y de lo que tenía, de sus riquezas, ¿cómo era el carácter de Noé? Dice, era intachable, recto, temeroso de Dios. ¿Puede un hombre con dinero ser fiel a Dios? Claro que sí. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Puede un hombre, a pesar de sus riquezas y a pesar de las bendiciones que Dios le dé, ser fiel a Dios? Claro que sí. Ahí Dios nos está mostrando un ejemplo con Job. Vivía orgulloso de Job. Pero saben, hermanos, mire lo que dice a partir del versículo 13 en adelante. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, los tomaron e hirieron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo escapé yo para traerte la noticia. Todavía estaba hablando, cuando vino un tercero y le dijo, los caldeos divididos en 3 escuadrones, atacaron los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y solo escapé yo para traerte la noticia. Mientras aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente vino un gran viento del desierto y dio en las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para traerte la noticia. ¿En cuánto tiempo perdió Noé lo que había trabajado durante muchos años? Hermanos, de la noche a la mañana. Lo perdió todo. Pongámonos por un ratico, hermanos, en los cueritos, como decimos, de Job. Imaginémonos que alguien llega a la casa y nos dice, ¿sabe? ¿Usted sabe dónde está su carro? ¿Cómo le parece que su hijo salió en su carro y vea, vaya allá a la vuelta? Ese carro quedó vuelto una nada. Y otro le dice, pero ese no le contó todo. Vaya lo que le pasó a su hijo, vaya mire, y empiece a darle todas esas noticias. ¿Usted cómo se va a sentir en ese momento? Uy, hermanos, si hay mujeres, si hay hombres, que el novio o la novia les ha dicho, no, hasta aquí llegamos, yo no quiero nada más con usted, va y se envenenan o se pegan un tiro. Otros porque alguien los miró mal y ya de una vez viene una depresión tan fuerte que buscan acabar con sus vidas. Tal vez yéndonos un poquito más allá, tenía 7 hijos, uno podía pensar, bueno, de los 7, 2 o 1, todos. Hermano, eso es para uno volverse loco. Volverse loco. Cuando sucedió la tragedia de Armero, Armero fue una población ahí en Colombia que una vez el nevado del Ruiz, hubo un deshielo y se vino una avalancha. Y esa avalancha, una piedra enorme que se desprendió, todavía esa piedra se conserva por allá en un lugar y es como un recuerdo triste, pero para los que no conocieron esa historia, los que la conocen van y le muestran esa gran piedra. Y esa piedra se vino haciendo una avalancha de lodo, de piedra, de barro, y se vino contra esa población y la arrasó completamente. Un hermano que vivía en ese lugar, él llegó y cuando escuchó que decían avalancha, inmediatamente tomó su camioneta y se fue hacia su casa a buscar a su esposa y a sus hijos. Entró a la casa desesperado, llamó a su esposa, a sus hijos, súbanse al carro porque nos vamos, viene la avalancha.
Y la esposa corriendo con sus hijos se subieron al carro y él mientras fue a sacar otras cosas pasó la avalancha y se llevó el carro con la esposa y con los hijos. Murieron todos allá. Eso fue una tragedia muy triste allí en Colombia. Y allí en Ibagué nosotros justo ese año llegamos ahí a trabajar en la iglesia y con las Dorcas se hizo un trabajo maravilloso auxiliando a esas personas en aquel lugar. Pero había un lugar donde el gobierno colocó una oficina y en esa oficina el gobierno daba un auxilio para que los damnificados pudieran tener algo para comprar lo más necesario. Pero eso era una fila grande y a ese hermano le tocaba hacer esa fila. Y un día, hablando con él, nos dice: pastor, mire, ¿quiere que le cuente algo? Yo le doy gracias a Dios que mi esposa murió en la avalancha. Y cuando él me dijo eso así, me dejó sorprendido. Y yo le dije: ¿cómo así, hermano? ¿Era que usted no quería a su esposa? ¿Se siente feliz porque ella murió ahí? Me dijo: no me malinterprete. Y empezó a contarme, y ahí fue donde me contó lo que le sucedió. Y él me decía: pastor, yo tuve una empresa grande en esa población. Y yo manejaba buen dinero. Mi esposa vivía a todo dar. Lo que ella pedía, eso se le daba. Ella tenía quien le ayudaba. Mejor dicho, los viajes que ella quería hacer, yo le daba gusto en todo. Era mi esposa y me sentía feliz dándole gusto en todo. Ella vivía, mejor dicho, bien. Pero yo estoy seguro que si mi esposa viviera conmigo ahora y le tocara hacer la filita aquí para pedir una ayuda, mi esposa no soportaría eso. Y tal vez estaría loca, porque después de esa tragedia, muchas personas se enloquecieron y andaban por las calles. Uno de nuestros presidentes de la Unión varias veces viajó a Ibagué y nos dijo: ayúdenme a buscar, no sé si era una tía o una prima que desapareció en la tragedia, pero le habían dicho que la habían visto por las calles como una loca. Y así muchos, fue una locura temporal, pero muy fuerte para muchos. Y él decía: yo prefiero saber que ella murió y no que está por ahí, por una calle, como una loca, sin saber para dónde ir. Ella no soportaría lo que yo estoy viviendo. Ella no aguantaría ni de saber que tiene que hacer una filita y pedir y vivir a la misericordia de los demás. Pastor, usted no se imagina lo duro que es esto. Mi esposa no lo soportaría. Hermanos, cuando yo estudio el caso de de Job, a mí me sorprende eso, porque Job lo perdió todo. ¿Y sabe qué más me sorprende? Que más adelante dice la Biblia que Job temía que le pasara eso. Y él dice: lo que yo temía me pasó. Ahí está. Yo no lo puedo ocultar. Y creo que es el capítulo 3 del libro de Job. Pero a pesar de eso, hermanos, 3:25, el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que temía, dice Job. Hermanos, ahora yo me pongo a pensar en la esposa de Job. Esa mujer estaba desesperada también. Y el diablo no la atacó a ella ni nada de eso. Y ella llegó un momento a desesperarse que le dijo: pues niega a Dios y muérete. La dejó ahí como para que le ayudara en su labor de tratar de debilitar esa fe de Job. Pero hermanos, a pesar de eso, Job no pecó contra Dios. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Cuando usted lo pierde todo, hermanos, y sin saber por qué, cuando usted pierde las cosas sabiendo que usted ora todos los días y que usted le pide a Dios por el perdón de los pecados que sus hijos van a cometer y que a pesar de eso le llegó la tragedia, ¿eso qué es?
A ver, hermanos, cuando su hijo rebelde va y comete un error, y usted a pesar de eso lo perdona y el hijo vuelve otra vez y usted le sigue perdonando, ¿eso qué es? Paciencia. Claro que es paciencia. Hermano, nadie soporta eso. Es interesante. Mire, la paciencia no es bajar la cabeza. Y bueno, está bien. Si usted quiere, pues sígame ultrajando. No, eso no es paciencia. La paciencia es perseverancia. Perseverar es paciencia. Por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque tener paciencia es saber soportar, perseverar a pesar de las situaciones difíciles que nos puedan llegar. El hecho de que seamos fieles a Dios, hijos de Dios, no quiere decir que estamos vacunados contra lo que el diablo quiere hacernos, porque así lo hizo con Job, lo puede hacer con nosotros. Pero a pesar de eso, Job se mantuvo ¿qué? Firme, fue paciente. El diablo me quitó, el diablo le hizo estragos, lo enfermó, hasta le colocó una enfermedad vergonzosa para los ricos de ese tiempo. Pero a pesar de eso, Job no pecó contra Dios. El capítulo 19, versículos 25 y 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra, y después revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos, y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Hermanos, Satanás quiso doblegar a Job, quitándole todo lo que tenía. Pero Job fue paciente. Y a pesar de que lo perdió todo, Job dijo, si el Señor me quitó, el Señor me dio, el Señor me quitó. Él verá qué hace conmigo. Hermanos, ¿cuántas veces en la iglesia alguien nos mira mal y ya no queremos volver a la iglesia? ¿Cuántas veces en la iglesia alguien de pronto le dio por hablar y dijo algo que no me gustó? No, yo a esa iglesia no vuelvo. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay esto. Y a veces por cualquier cosita, hermanos, ya no queremos volver a la iglesia. ¿Cómo será si lo perdemos todo? ¿Cómo será si nos llegan las calamidades que le llegaron a Job? ¿Dónde está nuestra paciencia, hermanos? Para amarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros. Por eso el profeta Ezequiel dice que si queremos estar de pie para la venida del Señor Jesús, debemos de tener la paciencia que tuvo Job. Y paciencia es perseverancia. Nunca olviden eso, hermanos. Perseverancia. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que se le presenten, vamos a perseverar aferrados a Dios. Que podamos decir, yo sé en quién he creído, a pesar de lo que los demás nos quieran hacer. Termino mi meditación, hermanos. Apocalipsis 14, 12. Y mire lo que dice este versículo tan interesante. Porque estas son las características del pueblo de Dios. Y dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está ¿qué, hermanos? La paciencia de los santos. ¿El mensaje de quién? De Job. Y luego sigue los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿El mensaje de quién? De Daniel. Y luego dice, y los que tienen la fe de Jesús. ¿El mensaje de quién? De Job. Ahora sí entienden lo que Ezequiel quiere decir. Que los únicos que podrán estar en pie para la venida del Señor Jesús son aquellos que tengan una fe como la que tuvo Noé. Que sean fieles a la ley de Dios como lo fue Daniel. Y que tengan una paciencia con esa perseverancia firme en Dios como lo fue Job. Mi pregunta es, cuando venga el Señor Jesús, ¿quién podrá estar en pie? Hermanos, ¿quiere estar en pie para la venida del Señor Jesús? ¿Quiere aceptar este mensaje que nos da Noé, que nos da Daniel, que nos da Job, para estar firmes para la venida del Señor Jesús? Hermanos, estamos ya al final de la historia de este mundo. Es ahora que nosotros necesitamos aceptar este mensaje. ¿Quiere hacer lo suyo también?